¿Qué nos dice la electronegatividad? Que un átomo puede atraer electrones hacia sí mismo con una cierta fuerza. ¿Pero para qué? En el caso de los no metales, para poder llenar su última órbita y ser como el gas noble más próximo. En el caso de la mayoría de los metales, para poder deshacerse de los electrones que les sobran y así poder ser como el gas noble más cercano pero anterior a él. Los metaloides pueden llenar su última órbita y también pueden deshacerse de electrones sobrantes. Ahora bien, aquí comienza la parte más interesante de la química. ¿Cómo es que un átomo se combina con otro átomo? Cuando dos átomos se atraen, se quedan unidos por medio de una fuerza. Esta fuerza se conoce como fuerza intramolecular, que significa la fuerza que hay dentro de las moléculas, evidentemente entre los átomos que forman la molécula. Si por ejemplo el flúor que atrae al potasio, una vez que lo atraiga se van a quedar unidos a través de esta fuerza y formarán una molécula que estará formada, valga la redundancia, por un átomo de flúor y un átomo de potasio. Esta fuerza intramolecular es mejor conocida como enlace químico. Es una fuerza que en realidad es invisible, pero que al dibujar moléculas representamos con una línea, con dos o con tres líneas. Tenemos también tres tipos de enlaces químicos. El primero y el más fácil de todos es el enlace metálico, que como su nombre lo dice, se da únicamente entre átomos de elementos que sean metales, ya sea alcalinos, ya sea alcalinotérreos o cualquier metal de la columna de la familia de los térreos o de los nitrogenoideos o carbonoideos, cualquier metal, también incluyendo metales de transición y lantánidos y también actínidos, ya sean del mismo elemento o de diferente elemento. Aquí los átomos se van a ordenar de manera uniforme y los electrones de valencia no se unen. Esta es la gran diferencia con los demás enlaces. No se van a unir los electrones, sino que se van a dispersar en todo el volumen de la sustancia, así como lo ven en la estructura de Lewis. Estos electrones dispersos se les llama nube electrónica o mar electrónico, y son los responsables de que los metales sean tan buenos conductores de calor y de electricidad, porque la energía pasa fácilmente a través de los electrones dispersos o de la nube electrónica. El segundo se llama enlace iónico y se da cuando dos elementos tienen una diferencia muy grande de electronegatividad. En este enlace, los electrones del elemento menos electronegativo son totalmente cedidos o donados. Podría decirse que prestados al átomo más electronegativo. Recuerden, el más electronegativo atrae los electrones del menos electronegativo, como por ejemplo el potasio, quien le presta su electrón al flúor para que éste cumpla con su regla del octeto. Y este electrón formará parte totalmente del flúor, como lo ven en la animación. Pero el potasio, evidentemente, se mantendrá cerca de él, porque como les digo, es prestado nada más. Y al ser suyo el electrón, este puede regresar a la capa de valencia del potasio en el momento adecuado. El último tipo de enlace se llama enlace covalente, que se da cuando la diferencia de electronegatividades entre dos elementos es mínima. En este caso, no hay un elemento que dé ni otro que reciba, sino que ambos se van a unir con la misma fuerza. Ambos van a compartir electrones. No van a donar, no van a recibir, van a compartir, como lo ven aquí en la imagen. Los átomos que forman un enlace covalente tienen el mismo objetivo: completar su octeto. Esta es la gran diferencia con el enlace iónico, en el que solamente uno de ellos completa el octeto, que es evidentemente el no metal o el más electronegativo. En el covalente no. Aquí ambos se aferran con la misma fuerza y no se van a soltar tan fácilmente.
Sin embargo, dependiendo de la diferencia de electronegatividades, puede que los electrones compartidos estén más de un lado que del otro. Y eso se le llama enlace covalente polar. Pero cuando prácticamente no hay diferencia de electronegatividades entre ambos elementos, los electrones se mantienen equilibrados justo entre los dos átomos y se le llama enlace covalente apolar. Linus Pauling estableció una escala conocida como la escala de Pauling para determinar qué tipo de enlace hay entre los átomos de dos elementos químicos. Cuando la diferencia de electronegatividades es mayor a 1.7, es decir, la diferencia entre los dos elementos, entre sus dos valores, de 1.8 en adelante, el enlace va a ser un enlace iónico. Entonces uno da y otro recibe. Cuando la diferencia está entre 0.5 y 1.7, es un enlace covalente polar. Y cuando la diferencia se encuentra menor a 0.5, es decir, que sea 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 o hasta 0, se dice que es un enlace covalente apolar, que no tiene polos. El enlace metálico aquí no entra. ¿Por qué? Porque no hay electrones que sean cedidos o que sean compartidos, sino que todos se van a dispersar. Dos elementos que se unen mediante un enlace metálico no forman un compuesto químico. Esto ténganlo muy en cuenta. Vamos a ver cómo saber el tipo de enlace en un compuesto químico. Por ejemplo, tengo aquí una fórmula química, seguramente muchos de ustedes la conocen. Antes de haber llevado este curso de química, yo creo que a lo mejor la mayoría solamente sabían que la fórmula del agua es H2O. Pues sí, una fórmula química me indica los elementos que forman a un compuesto químico y que se unen justamente por enlace químico, y la cantidad de átomos que hay presentes en la molécula de cada elemento químico. En el caso del agua, tengo aquí yo, por ejemplo, 2 átomos de hidrógeno y tengo también un átomo de oxígeno. Este numerito que ven aquí se llama subíndice. Y el 1, ¿por qué aquí no hay un 1 aquí marcado? Porque en química, como regla general, cuando se trate de fórmulas químicas, no vamos a poner los números 1. Al escribir el símbolo de un elemento ya se entiende que hay un solo átomo de ese elemento. Así que este 1 no se considera. Ya la O me dice que hay un átomo del elemento. A partir de 2 sí escribiremos el número de átomos. Bien, ¿qué tipo de enlace unen a estos dos elementos? Es decir, al hidrógeno y al oxígeno. De entrada les digo que los subíndices no se van a tomar en cuenta a la hora de usar la electronegatividad. Solamente tomaremos en cuenta los símbolos: hidrógeno y oxígeno. ¿Qué elementos hay? Buscamos ahora la electronegatividad de hidrógeno. Aquí voy a ponerla en pantalla. Ahí está. Me dice que es 2.2, el valor que está en el lado izquierdo en la esquina. Mientras que de oxígeno es 3.4. Ahora los voy a escribir debajo: 2.2 y 3.4. Una vez que los escribí, se van a restar. Siempre se resta. ¿Por qué? Porque aquí estamos sacando una diferencia, y la diferencia entre dos números es el resultado de una resta. Así que aquí también es muy importante que siempre tenemos que restar el mayor menos el menor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es tener un valor positivo. No quiero un valor negativo, no me ayuda. Yo quiero un valor positivo. Aquí nada más en la electronegatividad. Porque la escala de Pauling me dice que es nada más la diferencia desde 0 hasta arriba de 1.7. Ahora, entonces quiere decir que 3.4 menos 2.2, voy a abreviar electronegatividad como EN para que sea más rápido escribirlo. 3.4 menos 2.2, mayor menos menor. Y esta diferencia me dice que es 1.2, mi resultado. Comparamos este valor con la escala de Pauling, vean, y vemos que
está entre el rango, este número 1.2, entre el rango de 0.5 a 1.7 y por lo tanto es covalente polar. Y listo, eso es todo. Ahora, si tuviéramos, por ejemplo, otra fórmula, una como esta, este compuesto se llama óxido de cloro 7 o heptaóxido de cloro. Ya veremos en otro tema de dónde salen estos nombres y ustedes también podrán identificarlos o nombrarlos. Bien, buscamos ahora las electronegatividades. Veo que de cloro, está la imagen, ahí está, de cloro es 3.2 y de oxígeno es 3.4. Ahora, nada más vamos a restar el mayor menos el menor. 3.4 menos 3.2 y esto me da 0.2. Veo ahora mi tabla, mi escala de Pauling y comparo este resultado. Veo que 0.2 es menor a 0.5. Por lo tanto, el enlace que se forma aquí entre cloro y oxígeno va a ser un enlace covalente apolar, porque es menor que 0.5. Y así me puedo seguir con más ejemplos y vamos a ver otro. Si por ejemplo tuviéramos una fórmula en la que participa un solo elemento, solamente que con su índice 2, por ejemplo que fuera O2, ya veremos por qué este es O2. En estos casos, como no hay ningún otro tipo de otro elemento más que este que están viendo aquí, que es oxígeno, vamos a hacer de cuenta que son dos oxígenos, que de hecho lo son, pero que fueran una fórmula que fuera así, O y O, que obviamente no se pone así, pero suponiendo que tenemos dos símbolos de oxígeno. En estos casos, lo que voy a hacer es simplemente restar la misma electronegatividad del elemento, es decir, como oxígeno es 3.4 y tengo otro oxígeno, le pongo 3.4 menos 3.4 y esto me da 0. Evidentemente es lo mismo. Por lo tanto, este tipo de compuestos químicos tendrán siempre un enlace covalente apolar. Con esto simplemente estamos distinguiendo qué tipo de enlace se forma entre los átomos de dos elementos químicos. A partir del próximo subtema veremos, mediante estructura de Lewis, cómo se dan estas uniones y además ejemplos de elementos que participan entre dichas uniones. Así que nos vemos la próxima.